Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, considerada como la madre de todas las iglesias de la urbe y del orbe. Los templos, fabricados por los hombres, sirven de reunión para glorificar a Cristo. Pero Dios tiene su templo preferido en el corazón de la comunidad, donde se la adora en espíritu y verdad. Es su mejor templo consagrado y santificado con la presencia de su Espíritu. Que cada uno de nosotros sepamos ser piedras vivas de la construcción del templo de su iglesia. Y ahora de pie recibimos al Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y los 12 Apóstoles de San Lorenzo y cantamos. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes en que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Es una gran fiesta. Vamos a unirnos a toda nuestra Iglesia Universal, especialmente en estos momentos. Recibimos y sobre todo felicitamos a nuestro coro de Cupey, Nuestra Señora de la Providencia, todos los aquí presentes y sobre todo nuestros televidentes que nos siguen a través del canal de la familia, el canal 13. Oramos por nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad. Oramos por los confinados y confinadas y como siempre oramos por todos aquellos que están hospitalizados por causa del COVID-19. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Nos encontramos en el templo de Dios, donde nos reunimos a adorar a nuestro Dios, a celebrar la Eucaristía, a escuchar su palabra y sobre todo a profesar nuestra fe en el Señor, pero también a pedirle perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Dios nuestro, que construyes un templo eterno para ti, con las piedras vivas que son tus elegidos, multiplica en tu iglesia la gracia que le has dado para que tu pueblo fiel continúe edificando la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como nos dice el profeta Ezequiel, el templo del Señor es sede de su presencia. Por eso es fuente de gracia, simbolizada en el agua, fuente de vida y fecundidad inagotable. El agua del bautismo nos ha dado la vida del Espíritu de Dios. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia levante. El templo miraba a levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo al mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desbocarán en el mar de las aguas salobres y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida, y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí las aguas,
Quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra el corazón de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila, Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Dios nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Venid a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. San Juan en la lectura evangélica de hoy nos dice que Jesús trasciende la materialidad de los templos de piedra y se presenta como templo de la gloria del Padre. El corazón de Cristo es hoy nuestro templo, desde donde adoramos al Padre en espíritu y verdad. De pie para escuchar el Evangelio, pero antes cantemos el Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús le contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo que habían dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Estamos ya en la semana número 32 del tiempo ordinario. Y la iglesia, obviamente, como es maestra y es madre, obviamente separa un día para dedicarlo precisamente, vaya la redundancia, a la Basílica de Letrán. Es bueno saber un poquito de la historia de esta basílica, porque así vamos a entender por qué se le da tanta importancia a los templos. Los templos siempre hay que tenerlos limpios, agradables, siempre hay que tenerlos resplandecientes, me refiero a los templos materialmente hablando. Pero también es bueno que tengamos nuestro templo limpio, resplandeciente y bonito. Yo siempre le decía a mi mamá: yo soy bien bueno, bien bueno, bien bueno. Yo estoy bien bueno, ¿verdad que sí? Ustedes también. Usted diga qué chulito es usted, porque eso es bueno también, porque somos el templo de Dios, somos el sagrario de Dios. Y este templo hay que tenerlo siempre bien lindo, bien lindo. A veces tenemos nuestras casas hermosas, relucientes, las pintamos ahora en este tiempo, y nosotros estamos realmente bien pintaditos, bien chulitos. Eso es importante. Y hoy se nos habla de templo. Un templo es un lugar, un espacio donde la comunidad se reúne para adorar a Dios. Esa es la primera versión del templo, lugar, espacio para adorar a Dios, para encontrarnos con Dios. Eso lo hacían también los judíos, por eso el templo de Jerusalén era tan importante para ellos, que fue destruido sobre 2 o 3 veces, y ellos realmente, el templo para ellos era lo esencial, y lo veremos precisamente en el Evangelio de hoy, cuando los judíos le dicen a Jesús: bueno, este templo duró 40 y pico de años para construirlo y tú lo vas a destruir y lo vas a construir en 3 días. Y él no se refería a ese templo, porque para el judío el templo era bien importante, al igual que para nosotros. El templo también es el sitio donde celebramos la Eucaristía. Jesús se hace presente en nuestra Eucaristía y se nos da como alimento. En el templo celebramos la palabra de Dios, que es la mesa, donde escuchamos a Dios hablándonos a nosotros, porque Él nos habla. Y sobre todo, en el templo se reúne la comunidad ¿a qué? A profesar su fe en el Señor, para luego entonces vivir esa fe y comunicarla a otros hermanos. Por lo tanto, el templo es bien importante. Un templo limpio, un templo resplandeciente y agradable, uno da gusto ir a esos templos, da gusto.
Por lo tanto, hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, la más antigua y la de rango más alto entre las 4 basílicas mayores de Roma. Yo nunca he tenido la oportunidad de ir a Roma. Si ustedes me pagan un pasaje, yo voy y les cuento después que yo vea esa Basílica de Letrán, yo les cuento y les traigo todo lo que hay allí tan hermosamente, que tiene el título honorífico de la madre y cabeza de todas las iglesias de Roma y de toda la tierra. La historia de este templo data del siglo IV, cuando el emperador Constantino el Grande, después de derrotar a Magencio en la batalla del puente Milvo en el año 312, se convirtió al cristianismo e hizo cesar la persecución hacia los cristianos. El palacio de Letrán era propiedad de una noble familia romana, los Lateranos, a quienes expropiaron después de conspirar contra Nerón. Este palacio estuvo en manos de las autoridades imperiales hasta que el emperador Constantino cedió el palacio al Papa Melquíades en el año 324. El Papa Silvestre la convirtió en templo y la consagró. Durante casi 1000 años fue la residencia oficial de todos los pontífices o papas, hasta que estos se fueron a vivir a Francia. Después del regreso de los papas a Roma, la residencia oficial se estableció en el Vaticano. Sin embargo, a pesar de haber pasado por saqueos, incendios, terremotos, la Basílica de Letrán nunca ha perdido su importancia. En ella están enterrados varios papas, se celebraron varios concilios y el Santo Padre celebra algunas ceremonias litúrgicas. Que esta celebración nos lleve a vivir la unidad de la fe, del amor, para ser piedras vivas en la construcción de la Jerusalén celeste. Por eso hoy la palabra de Dios, el profeta Ezequiel, habla que del templo salía agua, unas corrientes de agua que llegaban hasta ciertos lugares, tanto mediodía como en la tarde, y esa agua iba corriendo por el lado derecho. Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajaban hasta la estepa, desembarcaban en el mar de las aguas salobres y le daban salud. Y todos los seres vivos que bullían allí donde desembarca la corriente tendrán vida. Estaba refiriendo al mar muerto, que allí no hay vida. Y sin embargo, Ezequiel habla de que esas corrientes de agua, al llegar al mar muerto, daban vida a todo. Al desembarcar estas aguas quedaban saneados, inclusive el mar, había vida donde quiera que llegan las corrientes. Y a la vera del río, en sus 2 riberas, crecerán toda clase de árboles frutales, imagínense ustedes, y darán cosecha, porque las riega aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Obviamente uno piensa en nuestros templos que lo primero que se da, el primer sacramento que se da es el bautismo. Y del templo surgen nuevos hijos, que somos nosotros los hijos de Dios en el templo, a través del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios, se dan nuevos hijos a través de las aguas del bautismo. Es lo que se refiere precisamente el profeta Ezequiel. Como fruto del bautismo surgen los nuevos hijos de Dios, nueva vida. ¿Para qué? Para construir una comunidad que van a ser las piedras vivas en el futuro, los nuevos cristianos, las piedras vivas. Porque el correr de las acequias alegra la ciudad de Dios
el Altísimo consagra su morada. Por eso el Evangelio de hoy, el celo de tu casa me devora. Este Evangelio de hoy en la que Jesús ya se acercaba a la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados. Y es la primera vez que Jesús se siente furioso. Cogió un cordel, un azote de cordeles y les echó a todos del templo, a las ovejas, a los bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí y no conviertan en mercado la casa de mi Padre. Y sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito, el celo de la casa me devora. Qué respeto uno tiene que tener al templo, ¿verdad? A veces hay gente que va mal vestida, inclusive no saludan al Santísimo, pasan como si fueran a una plaza pública, como que no tienen un respeto, hablan mucho. Hay unas capillas que parecen gallaretas, ¿cómo se llama eso? Donde hay muchos gallos. Galleras. Como que no hay un respeto ya, el silencio, el respeto al templo, el respeto de dónde estamos ubicados. ¿Ven? Y eso es importante, A Jesús realmente el celo de su casa le devoraba. Y entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestra para obrar así? Y Jesús le contestó, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo, que sabemos ya, obviamente, ya a los 3 días Jesús resucita, después de que lo habían crucificado, levantó su templo, el templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho el Señor. La liturgia de la palabra de hoy precisamente nos invita a eso, a descubrir que Jesús es el verdadero templo. Y no solamente Él, sino que nosotros somos esas piedras vivas, hechas por Él mismo. De esta manera descuidamos muchas veces el templo espiritual, que es la morada donde habita el Señor. Nosotros somos sagrarios, nosotros somos templos, nosotros somos familia de Dios, somos el corazón de Dios. Por eso este templo hay que cuidarlo, que es nuestra vida, que es nuestras personas. Hacerlos lugares de oración sobre todo. Sigamos nuestra meditación y revisemos de qué manera estamos cultivando nuestra vida espiritual y protegiendo el templo de nuestro cuerpo para que no sea profanado. Así como antes profanaban los templos, también este templo lo podemos profanar con el pecado. A veces tenemos resentimientos, a veces tenemos odios en nuestro corazón, no perdonamos, faltas de fe, y eso es profanar este templo. Tenemos que confiar de que este templo le pertenece al Señor. Y si el Señor siente celo de su casa que le devoraba, imagínense ustedes que nosotros somos hijos de Dios, cómo este templo tenemos que cuidarlo y sobre todo, más que nada, le pertenece a Dios, hay que cuidarlo, pero a la misma vez hay que tenerlo muy presente y dárselo al Señor. Hoy recordamos esta basílica, pero también hoy recordamos que nosotros somos el nuevo templo de Dios y sobre todo el templo del Señor. Le damos gracias a Dios porque realmente somos su sagrario, somos su morada, somos su templo y sobre todo somos su gran familia. Le pedimos al Señor que cuidemos este templo, que lo cuidemos con toda el alma y con todo nuestro corazón. Que así sea. Amén. Vamos a ponernos en pie y oramos.
Padre bueno, tú has escogido nuestra vida para morar en ella, haciendo huésped de nuestra alma a tu Santo Espíritu y alimentando nuestro ser con el pan vivo bajado del cielo. Jesucristo nuestro Señor, te pedimos que nos ayudes a ser cada vez más conscientes de nuestra naturaleza humana, para que velemos fielmente por mantener la pureza de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra alma. Haz, Señor, que reflejemos tu rostro misericordioso a quienes no te conocen. Virgen María, Madre del Amor, que te has hecho templo de Dios, de donde ha brotado la verdadera vida, tu Hijo Jesucristo, ayúdanos a cada uno de nosotros a ser esas piedras vivas, esos templos dignos, esos sagrarios, esos corazones para Dios, donde el amor de Dios viva y reine para siempre. Amén, amén, amén. Como piedras vivas, ustedes son el edificio espiritual y un sacerdocio santo. Le presentamos al Señor nuestras peticiones. Responderán amén. Por la Iglesia, para que reúna a toda la humanidad como piedras vivas en la construcción del templo espiritual y desde allí ilumine y anuncie la verdad y la justicia, oremos. Amén. Por los países en guerra por sus gobernantes, para que el Evangelio ilumine la conducta de todos, el respeto entre los pueblos y el valor del diálogo abra caminos de entendimiento que conduzcan a la verdadera paz, oremos. Amén. Por los pobres, afligidos, moribundos, confinados, drogadictos, impedidos, para que toda la sociedad se haga cargo de su dignidad humana y de hijos de Dios, oremos. Amén. Por nuestras propias intenciones y por quienes queremos pedir, para que reanimados por la esperanza, al ser templos vivos de Cristo, crezcamos en la fe, oremos. Amén. Y oremos por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Roberto Ríos, esposo Sánchez, familia Colmona Colón, Fermín Rivera Torres, Engracia Sáez, Petronila Alvarado, familia Alvarado Torres, Carlos y Carmen Rivera, Rosa Oviñas, Carmen Socorro Rodríguez, roguemos al Señor. Amén. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Josian y Josefina Hernández, Héctor Luis Castillo Pérez, Ángel Rodríguez Rodríguez, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Angelina Serrano Rosario, Lucía Aquiles Hernández, José Luis Pérez Pasalacua, Nilda Torres de Lorente, difunto familia Vega Martínez, difunto familia Molina Ortiz, Martín Arturo Ortiz, Fabián Hernández, Celestino Ortiz, Onyx Dixon, difuntos de la familia Pérez Monserrate, difuntos de la familia Betancourt Cortés y difuntos de la familia Franco Molina, roguemos al Señor. Amén. En acción de gracias por el cumpleaños de Jerónimo Dávila Rolón y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Amén. Padre bueno, te hemos presentado todas estas peticiones, recíbelas, y aquellas que se han quedado en el corazón, recíbelas también. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que te presentamos. Concédenos el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente dignas habitar en la casa de oración y nos ayudas con los dones de tu gracia para convertirnos en templos del Espíritu Santo y hacernos resplandecer con una vida agradable a ti. Santificas constantemente a la Iglesia, esposa de Cristo, representada en sus templos visibles, para que como madre feliz de una multitud de hijos, merezca ser introducida en tu gloria del cielo. Por eso, unido a todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el nuevo templo de Dios. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre, siempre tus alabanzas. Fijos los ojos en Jesús, el nuevo templo de Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos tu venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Nos deseamos la paz del Señor. Mucha paz. Paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida.
Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un pueblo y Cristo es la cabeza, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Porción de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación en este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Dios nuestro, que manifiestas en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén celestial, te pedimos que por la participación en este sacramento seamos transformados en templos de tu gracia y lleguemos a la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Un millón de gracias al coro Nuestra Señora de la Providencia de Cupey. Un aplauso bien fuerte para este ministerio. Como hoy estamos dedicando la Eucaristía a una iglesia, la bendición es solemne. Así que después de cada estrofa diremos todos amén. Gracias a nuestra coordinadora Iris y gracias al que está en los controles. ¿Cuál es el nombre? Así que muchas gracias al que está en los controles. Dios, Señor del cielo y de la tierra, que nos ha reunido hoy por la dedicación de esta iglesia de Letrán, los colme con la abundancia de sus bendiciones. Amén. El que quiso congregar por medio de su Hijo único a todos los hijos dispersos, les conceda ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. El que los ha purificado habita en ustedes y les conceda alcanzar junto con todos los santos la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor, el nuevo templo de Dios, sea nuestra fuerza y alegría, podemos irnos en paz. El poder de nuestro Padre sobre el agua descendió, con la gracia del bautismo. El